en pie, gracias a Dios. Y bueno, ya cuando quieran visitar, ya ahí acabo de pasar las redes sociales. Quienes quieran visitar ese banco de contenidos, recuerden el canal de YouTube o en el canal de Instagram, en cualquiera de esos dos medios, están publicados todos los vivos que se han hecho. Y además, acuérdense que estamos ahora con esto nuevo de los Mission Tips, que son los pequeños videos que ustedes pueden también ver y que van a edificar mucho su vida. ¿Sí? Así que bueno, sin más introducción, vamos a dejar de compartir esta pantalla y vamos a presentar al invitado de hoy. ¿Sí? En esta oportunidad nos vamos a ir hasta Guatemala. Así que ahí, amigo, te voy a pedir que puedas activar tu cámara, tu micrófono, para que podamos arrancar con el video de hoy. Así que bienvenido, Marquitos, ¿cómo estamos? Por la gracia de la misericordia de Dios, estoy muy bien, me siento muy bendecido y te agradezco a ti, Jairo, por darme el espacio y por el trabajo arduo que estás haciendo por compartir la palabra de Dios y hacer esto de manera mundial, ¿va? Es lindo saber que estás usando todas las redes sociales y todo para poder predicar el Evangelio. Muy bien, hermanito. Bueno, yo te voy Agradecido. a dar ahí unos minutos para que vos te puedas presentar un poco, cuentes un poquito de tu vida y ya después sí vamos a pasar al momento del mensaje, ¿sí? Perfecto, perfecto, Jairo. Buenas noches a todos, amigos de Misión Live. Yo soy Marco Vinicio Delgado Montejo y soy de un departamento de Guatemala que se llama Huehuetenango. Yo trabajo en mi iglesia como ministro de alabanza, toco la batería. Tengo poco tiempo de haberme reconciliado con el Señor. En su momento yo fui líder de célula, de algo que nosotros llamamos acá Casa de Paz o grupos de crecimiento. En mi casa yo organizaba reuniones para que los demás hermanos pudiéramos traer algún invitado al cual queríamos ganar en el Señor. Y eran épocas muy lindas, ¿verdad que sí? Y hoy, precisamente, soy básicamente alguien que está trabajando en la iglesia. También trabajo bajo la fanpage de la iglesia, de nuestra iglesia, que es la Iglesia de Dios Evangelio Completo. Vengo de una iglesia pentecostal y eso es básicamente todo. Yo trabajo, yo el otro año empiezo a estudiar en la universidad y hoy estoy trabajando como diseñador gráfico y productor audiovisual para realización de videos y demás producciones similares a los de este tipo. Excelente, amigo. Excelente y es un gustazo de nuevo tenerte en este espacio. Así que bueno, vamos a calmarnos ahí. Como le decía anoche a David, también estaba nervioso. Digo, nos vamos a quitar los nervios de encima, tranquilo. También es su primer live, así que lo vamos a acompañar ahí para que él se sienta bien. Y bueno, ahí te voy a dejar ahora este momentito para que vos puedas compartirnos el mensaje que has preparado para nosotros, ¿sí? Amén. Así es, Muy bien. hermano. Bueno, ahí podés ya ir compartiendo la pantalla. Ok, Anda probando ahí si puedes conectarla. este, ya, acabo de conectarla. Se puede ver bien la pantalla ahí todo. Excelente, ahí se ve perfecto. Muy bien. Arranque cuando quiera, hermano. Está bien, hermano Jairo, muchas gracias. Este, um, Hermanos, primero que todo, buenas noches. Es un gusto para mí poder dirigirme hacia ustedes. ¿Verdad? Hay un mensaje por el cual estuve preparándome para saber qué es lo que le haría falta saber al pueblo de Dios, saber durante estos días, ¿verdad? Hay un mensaje de un devocional que yo había preparado que se llama Buscar al Caído. Y una frase que describe este tema sería: una oveja perdida fue alguna vez un miembro del rebaño de Cristo. Me explico. Hay una, hay algo que Jairo estuvo tratando en una live y que me marcó bastante, que me hizo recordar el llamado y el propósito por el cual nosotros los hijos de Dios venimos a esta tierra, ¿va? Y es que todo hijo de Dios debe salvar almas. La evangelización es inherente a cualquier persona que haya recibido a Jesucristo como Señor y Salvador y que le haya entregado la vida a Él.
Eso es un trabajo que nos corresponde a todos nosotros, hijos de Dios. Pero, aunque nosotros nos congreguemos muchas veces en una iglesia o estemos juntos buscando la voluntad del Señor y obedeciéndole, podríamos hacernos la siguiente pregunta, ¿verdad? ¿Será que todos los miembros de la iglesia son salvos? De mi congregación, todas las personas con las que me reúno diariamente a poder escuchar la palabra de Dios en las iglesias, ¿será que todas las personas o toda aquella persona que vaya a la iglesia será salva? ¿Será que es justificado eso? Entonces, hay una palabra muy conocida por todos, ¿verdad? Que dice el Señor Jesucristo, una escena que Él nos pinta de algo que no tardará en pasar o que está pronto a pasar, ¿verdad? Que el día en el que Él venga va, va a haber una confrontación, ¿verdad? De las personas que servían, que a veces aparentemente seguían a Dios o servían a Dios. El Señor decía que en ese día en el que Él iba a venir, muchas personas van a decir, y cito Mateo 22-23 que aparece en la pantalla, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca les conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Con esto queda totalmente en claro que no todas las personas que van a la iglesia y no todas las personas que hacen actividades aparentemente espirituales van a llegar a conocer el reino de los cielos. Y a veces nosotros podríamos creer que estamos bajo esa cobertura de la salvación, ¿verdad? Pero probablemente hay muchos hermanos que aunque sirvan de una manera bastante excelente en la iglesia, puede que o estén ocultando un pecado oculto o estén ocultando un pecado o que de repente haya algo en sus corazones que muchos podamos notar a simple vista o pocos que estén haciendo de manera incorrecta. Entonces la respuesta es un obvio no, no todas las personas que van a ir a la iglesia van a poder entrar al reino de los cielos, porque no conocemos el corazón de todos, ¿verdad? No conocemos el corazón de todos los hermanos con los cuales nosotros estamos yendo, de repente algunos tienen algunas intenciones diferentes, o hayan incluso líderes que han llegado hacia el poder con intenciones que no sean las adecuadas para el reino de Dios. Entonces, si hay alguna persona que haya conocido de Dios y que haya hecho bien las cosas, pero de repente insista en cometer algún pecado, nosotros conocemos, y eso no solo pasa con los hijos de Dios, sino con las personas que insisten en cometer actos delictivos, actos que van en contra de la voluntad de Dios. Nosotros recordamos cada vez que hablamos de la justicia de Dios, incluso de las personas que seguían a Dios, cosas o transgresiones que han cometido, hay una palabra que aparece en el Salmo 51. Todos recordamos la historia de David y Betsabé cuando David fue confrontado por haber adulterado y haber asesinado a uno de los miembros haber adulterado con Betsabé y haber asesinado a uno de los miembros de su ejército. Cuando Natán los había confrontado, él había escrito un fragmento de la palabra que decía, David, cuando se sentía profundamente abatido por el pecado y por las tormentas de la consecuencia del pecado, él había escrito, contra ti, solo contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Entonces, así como la misericordia de Dios no hace excepción de personas, también las consecuencias y el castigo y el sistema en el que el Señor ha hecho todas las cosas, necesariamente muchas veces los malos van a pagar el mal con mal y los buenos van a pagar el bien con el bien. Eso es una idea que todos nosotros sabemos sobre Dios, ¿verdad? Que es un Dios justo. Entonces, hemos notado que hay muchos hermanos congregantes de la iglesia que a veces insisten en algunos pecados y hemos visto actos que cometen algunos hermanos en la fe que no son los más adecuados. Haben líderes que pónganle, cometen pecados, a veces caen en alcoholismo o en adulterio o pecados que nosotros llegamos a conocer bastante, ¿verdad? Y a veces ellos pueden continuarlo haciendo, a veces continúan con su ministerio, aún sabiendo que ellos hacen este tipo de cosas y todo lo demás. Entonces,
hay una pregunta que es válida que todos nos tengamos que hacer, ¿verdad? Entonces, ¿por qué Dios no castiga a las personas que están ensuciando su imagen al mundo? Esa fue una pregunta que me atormentaba bastante cuando eran mis primeros días de convertido, porque miraba muchas personas que decían seguir a Dios y hacían todas las cosas patas arriba. Incluso habían personas del mundo que podían hacer las cosas mucho mejor que ellos. Entonces tuve que acudir a una parte de la palabra. El concepto que el Señor Jesús nos dio a la hora de hablar del pastor que fue a buscar a su oveja perdida del redil para que no le pasara nada allá afuera, me hizo reflexionar sobre las cosas, ¿verdad? Que Jesús ya tenía miembros dentro de su rebaño y muchas veces estos miembros, estas ovejas pueden llegar a alejarse de ese redil y el Señor Jesús, con tanta misericordia y con tanto amor en su corazón, tiene el deseo de ir a buscar esas almas perdidas que están desobedeciendo y que están cayendo en pecado, ¿verdad? Entonces, hay dos palabras que realmente me llegaron a dar a entender esta conclusión a la que yo llegué. Y la primera la encontramos en Juan 10:11. Dice que yo soy el buen pastor y el pastor da la vida por sus ovejas. Y otra palabra que dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Las ovejas están perdidas. Las ovejas que están afuera del redil, perdón, están perdidas. Se alejaron del camino que el Señor les dio, sea cualquier pecado que estén cometiendo que no sea de agrado para el Señor, se están alejando poco a poco del redil que el Señor había fabricado y llevándolos a su propia destrucción. Entonces, el Señor está en búsqueda de esas personas, a salvar lo que se había perdido, porque el Señor da la vida por sus ovejas. Hay una palabra también que me había tocado bastante y que va conectado con lo que estábamos hablando anteriormente, que dice Romanos 9, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques contra Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso de honra y otro para deshonra? Entonces, miramos que muchas veces hay hermanos en la fe que insisten en su pecado y no vemos que realmente están pagando por algunas consecuencias. Y eso a veces me arde, me duele, me dolía mucho, ¿verdad? Pero me dolía porque realmente yo quería que Dios castigara a esas personas. Pero fui confrontado con una palabra. Y esa está en el versículo 21 que está resaltado en amarillo, que dice, y que si Dios, queriendo mostrar su ira y haciendo notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira que estaban preparados para destrucción. ¿Qué mejor ejemplo de vaso que estaba preparado para la destrucción del Señor que personas que decían, que dicen seguirla y no están haciendo las cosas de manera adecuada? Entonces, el Señor muchas veces está soportando con el peso del pecado y está haciendo lo posible para que las personas puedan alejarse lo más antes de ese pecado, antes de que tuviese consecuencias. Y si lo tuviese, necesariamente las personas, el Señor quiere hacer que las personas se vuelvan de sus caminos para que no puedan caer en condenación ni en lo terrenal ni en lo eterno. Entonces, el Señor me confrontó de esta manera. Sí, es totalmente cierto. Dios ama a las personas que Dios ama a sus hijos que les están desobedeciendo. Él está soportando con mucha paciencia y con mucho amor y con mucho dolor con la desobediencia de sus hijos. Entonces, hay una palabra también que me ha tocado bastante, ¿verdad? ¿Que será que hay ovejas predestinadas? O sea, hay una pregunta que yo me hice que decía, ¿que será que hay ovejas entonces predestinadas para caer en condenación? Realmente hay hermanos que así como dice el Señor, y pongamos en el contexto de Pablo, porque él también tenía un conflicto, él decía que habían personas que de repente estaban predestinadas a estar condenadas, que iban a ser lobos toda su vida y que iban o sea, que nacieron directamente para ser condenados. Pero recordemos la historia de Pablo.
Pablo fue un perseguidor de la iglesia y quiero creer en mi corazón por lo que le he leído en la palabra, que Pablo le habían inculcado una idea de qué es lo que significaba seguir a Dios. Y uno de esos era asesinar a cualquier persona que se, que se opusiera a su idea de seguir a Dios, hasta que fue confrontado por el Señor Jesucristo. Si lo vemos en ese contexto, Pablo estaba predestinado a la condenación hasta que Jesucristo entró a la escena. Y fue que este mismo vaso que iba a ser usado para condenación, hablando del apóstol Pablo, fue transformado a un vaso para salvación y para salvación de muchas otras personas. Entonces, la respuesta a la pregunta que hay ovejas predestinadas a caer en la condenación sería un rotundo no. Por la gracia y la misericordia de Dios, no hay ovejas que estén predestinadas a la condenación, porque el Señor desea que absolutamente todos accedamos al arrepentimiento, todas las personas, sean blasfemos o no sean blasfemos, sean personas que hacen el mal, personas que no hacen el mal, personas que creen no necesitar de Dios y personas que creen estar haciendo la voluntad de Dios, aunque no la puedan alcanzar a percibir. Todas las personas, independientemente de la edad, del sexo, todas, el Señor quiere que accedamos al arrepentimiento, que realmente lo conozcamos. No hay nadie que sea digno de recibir la gracia de Dios. Y muchas veces en nuestra caminar con Dios y nuestra lucha por la santidad, llegamos a creer esa mentira de que nosotros nos merecemos y que tenemos una autoridad moral para llegar a juzgar con el dedo a muchos de nuestros hermanos que por distintas razones se han alejado de la fe. Recordemos entonces la palabra que dice en Romanos 9, algo que me tocó bastante. Romanos 9, del 1 al 3 dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son a mis parientes según la carne. Por supuesto que el apóstol Pablo estaba hablando de los saduceos y de los fariseos y todas esas personas que él sabía que eran de los con los que él compartía cierta consanguinidad, porque de los judíos era la promesa, mas los judíos no estaban haciendo la voluntad de Dios aunque tuvieran la verdad frente a sus ojos, ¿verdad? Y miren, cuando nosotros recibimos llenura del Espíritu Santo, vamos a recibir carga, no solo por las almas que no han conocido a Dios, sino las almas de nuestra congregación. El capítulo inicia con algo que dice: mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo le estaba empezando a poner carga al apóstol Pablo por sus hermanos en la fe, que no estaban haciendo las cosas de manera adecuada. Él tenía una gran tristeza y dolor en su corazón, ¿verdad? Hasta incluso el Espíritu Santo puso una carga tan fuerte que él quería ofrecerse para que caiga en condenación, para que sus hermanos no conozcan la condenación. O sea, que él estaba dispuesto a entregar su vida con tal de que sus hermanos en la fe llegaran a conocer a Dios, pero no lo estaban haciendo y estaban haciendo las cosas de manera incorrecta. Tenemos necesariamente entonces, hermanos, que interceder por todas esas almas que aparentemente el Señor está condenando. La gracia, por supuesto, es escandalosa. Incluso cuando el Señor estaba dando su palabra de que Él tenía que regresar a... Él era el pastor y que el pastor daba la vida por sus ovejas. Los fariseos, muchos de ellos, incluso el Señor era, tenía una misericordia tan grande que quería salvar a todos los fariseos que lo estaban juzgando. Entonces dice la palabra en Juan 10, versículo 19 al 21. Y volvió a hacer disensión entre los judíos por causa de estas palabras, eran muy controversiales. Muchos de ellos decían: tiene un demonio y ha perdido el juicio, ¿para qué está haciendo estas cosas? Entonces otros estaban diciendo: estas palabras no son de un endemoniado. ¿Acaso un demonio puede abrir los ojos de los ciegos? ¿Acaso una, ¿Acaso un demonio puede llegar a decirnos la verdad? No, por supuesto que no. El Señor Jesucristo daba un mensaje de misericordia tan grande
que muchas personas creían que él era un endemoniado. A Jesús lo conocieron muchas veces por ser amigo de pecadores. Incluso él estaba dispuesto a dar su vida por los fariseos si uno de ellos se hubiese arrepentido. La gracia es escandalosa, hermanos. Muchos hermanos, pastores, líderes de iglesias, que se hayan alejado del Señor por muchos pecados, el Señor los está esperando. Ellos son ellos son la oveja que el Señor está buscando. Y por supuesto que muchas personas son juzgadas por traer a estas personas que aparentemente estaban predestinadas a condenarse por haber cometido en actos de perversión muy fuertes, pero el Señor es misericordioso y también hay un llamado para buscar no solo a las personas que no conocen de Dios, sino a las personas que ya lo habían conocido, pero que por una o por otra razón se han alejado. Probablemente hay pruebas, hermanos, que nosotros no pudimos haber soportado, que otros hermanos en la fe sí. No conocemos el contexto por el cual ellos hayan caído. Por eso es necesario luchar por el alma de aquellos hermanos que continúan pecando. Sí, pareciera que fuera un poquito obvio el mensaje que estoy dando, pero es necesario recordarlo muchas veces, porque a veces en nosotros se levanta un espíritu que cree merecer la misericordia de Dios por las obras que nosotros hacemos, pero no. El Señor Jesús había mencionado que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tenemos que necesariamente interceder por nuestros hermanos en la fe que hayan caído de esa gracia a la cual todos habíamos sido llamados. ¿Y por qué menciono precisamente esta palabra, hermanitos lindos? Porque yo precisamente fui un miembro de la iglesia que se alejó de Dios. De hecho, estuve como un año alejado de Dios, cometiendo muchos actos delicados. Ofendí mucho al Espíritu Santo. Incluso yo quería realmente alejarme totalmente de la iglesia, pero es difícil alejarse de la iglesia cuando uno vive en un seno cristiano, porque hay palabra en todo momento que le está redarguyendo a uno en todo momento. Hasta que 2 años después, yo, que soy honesto, caí en alcoholismo, yo decía malas palabras, blasfemé incluso en contra de Dios por problemas que hubieron en mi iglesia. Tengo 2 meses ahorita de haberme reconciliado con el Señor, ¿verdad? Creyendo que realmente alguien que lo había ofendido tanto no merecería su perdón. Pero al que mucho se le perdona, mucho ama. Y el pastor de mi iglesia nunca me juzgó por lo que yo estaba haciendo, solo me decía que él siempre estaba con los brazos abiertos ahí en la casa pastoral por cualquier cosa que se le ofrecía. Y hubo un momento que habían conflictos en mi mente por muchas dificultades que yo estaba pasando en mi vida, problemas que tenía con mi propósito, ideas incluso ateas que estaban entrando a mi mente. Estaba en una crisis mental muy fuerte. Pero hasta que entendí el mensaje de la misericordia de Dios y recibí una revelación de ella misma cuando mi mamá estaba escuchando una predicación de un hermano de la iglesia que estaba hablando sobre el perdón de pecados, me di cuenta que nunca merecí la misericordia de Dios. Cuando la acepté y cuando entendí una revelación verdadera de lo que significaba el Evangelio, mis rodillas pisaron el suelo y realmente le dije al Señor, necesito de ti, perdóname porque yo soy un pecador. El problema que yo tenía antes es que yo creía ser merecedor de la gracia cuando yo servía a Dios. Cuando me alejé de Él, creía realmente que o Dios no existía o Dios no estaba interesado en mis problemas. Pero Dios sí, siempre me amó. Jesús siempre me estuvo buscando y no pude resistir ese amor. Pero ¿qué pasó ahí detrás? El pastor de mi iglesia estuvo intercediendo por mí. Un año me estuve alejando de la iglesia. Ese pastor me puso a orar por mí y por la gloria y la gracia de Dios he vuelto al camino del Evangelio con más ganas y con más pasión que antes. Y Él se movió de una manera preciosa en mi vida.
pero fue porque alguien había tenido el llamado de, de buscar a las personas que se están alejando del camino del Señor. Y este llamado siento que no solo le pertenece a los pastores, nos pertenece a nosotros como hijos de Dios. De repente hay una persona que haya caído en pecado, hermanos, que lo podemos llamar para que pueda volver al camino del Señor y para que conozca misericordia. Obra que solo el amado Espíritu Santo puede hacer. Ese fue mi mensaje. Sentí que era necesario porque realmente siento una pasión tan grande por el Señor desde que Él me pudo perdonar todos los pecados, todas las transgresiones que había hecho por Él, incluso cuando yo había conocido de su palabra. Así que hermanos, si tienen a alguien en el corazón por cual interceder para que vuelva a los caminos del Señor, sería bueno porque el Señor se va a complacer de su alma. Eso fue lo que nosotros hemos sido llamados. No solo a llamar a las personas, a buscar a las personas que no tienen ninguna idea de quién es Dios y que no lo conocen, sino a los hermanos en la fe que hayan caído. Entonces, este ha sido el mensaje y espero que a uno de las personas les haya tocado. Jairo, ahí estamos. Muy bien, hermanito. Ahí todavía, parece que quiero ver si te puedo dejar de compartir ahí la pantalla. Ajá. Voy a dejar de compartir la pantalla. Ah, ok. Ahí estamos. Excelente. Perfecto. Bueno, hermanito, la verdad que ha sido una palabra tremenda. No la habían tocado nunca en ninguno de estos vivos. Pero mirá vos cómo ni siquiera yo la hubiera imaginado tocar en algún momento, no se me ha cruzado en la cabeza. Así que has venido con una palabra nueva y necesaria, como decías vos. Aunque a veces parece que lo tenemos en claro, pero sin embargo es otro aspecto, otra faceta del tema de las misiones o el hecho de evangelizar que muchas veces nos va de foco de nuestra vida y nos olvidamos que más allá que hay personas que no han, aún no han escuchado la palabra de Dios y que seguimos clamando para que Dios siga levantando obreros y sobre todo que siga despertando sus corazones misioneros en todos lados, empezando siempre por nuestra casa y por la comunidad y por tanta gente que está necesitando, pero Sí, también preocuparnos por esos hermanos que han bajado los brazos, que muchas los hemos dejado de lado, a veces no pensamos en tanta gente que a lo mejor se ha ido lastimada de la iglesia, cierto. y que hay mucha, porque uno lo ve a nivel mundial, hablando con muchos amigos de todos lados, y esta realidad de las iglesias a veces está por malos ejemplos, por actitudes, por palabras que a veces han caído en momentos que no debieran haber caído, y bueno, la gente se lastima también. Así De que es hecho, importante, sí, disculpa Jairo, de hecho esta palabra también nació porque yo sigo muchas páginas y grupos cristianos y había un hermano apóstol que cayó en pecado o que está siendo víctima de rumores, no sé exactamente por qué, pero muchas personas que aparentemente eran espirituales lo estaban señalando con el dedo. Y de hecho yo una vez estaba leyendo una historia de un pastor de mi país que lo habían encontrado en un acto de adulterio y que se había metido en muchas controversias. Y adentro de mi corazón yo sentí y dije, pero Señor, ¿cómo es posible que estés permitiendo esto y que hayas permitido que muchas personas hayan sido abusadas por este pastor que no sé qué y no sé cuánto? Y el Espíritu Santo en ese mismo momento me hizo callar mi boca y me dijo, ¿de dónde crees que te he sacado? Si sos peor que todos, fuiste peor que todos ellos, me dijo el Espíritu Santo. Entonces ahí empecé a entender la misericordia de Dios, que las únicas personas que pueden juzgar a algún congregante de la iglesia o son sus pastores o son su círculo íntimo. Y veo que entre muchos hermanos no me gusta esa juzgada muchas veces que hacen que empiecen a juzgar y a señalar con el dedo en lugar de realmente orar por esas personas. Porque tú sabes que todos podemos caer de la gracia, todos estamos vulnerables y no debería ser sorpresa para nadie porque no somos perfectos. Entonces, fue eso que me nació de mí. Hay mucha gente que juzga a personas y a hermanos que han caído de la fe. Pero el exactamente. Espíritu Santo E me reveló eso. incluso
e incluso tampoco el líder espiritual o pastores y demás, ellos también tienen que tratar de tener justamente ese espíritu de amor, de mansedumbre, de tratar de Cierto. tratar a las almas como ellas se las merecen. Ujú. Es cierto, ¿No? Jairo. Yo me mal con mi pastor que siempre está ahí dándome un consejo y si me tiene que llamar la atención me lo llamo, pero siempre con ese amor, ¿no? Que uno espera que las palabras lleguen bien, ¿no es cierto? Uno sabe que Exacto. comete error, pero aún así, y él mismo me lo dice a veces, el mismo pastor, de que él tampoco tiene el poder de juzgar a nadie, o sea, acá nadie está con ese poder de juzgar, simplemente es Dios y nadie más. Y la misericordia es la que tiene que ganar por sobre todo. Así que es realmente así. Todos estamos también vulnerables a caer en pecado y todos también estamos vulnerables a cometer errores. Y quien diga que no peca, y a veces es difícil porque aún como lo hemos dicho en alguna oportunidad, hasta en los mismos pensamientos ya estamos pecando. Entonces, eh, es difícil obviamente, pero sabemos que, bueno, somos seres imperfectos, justamente, no somos seres perfectos, pero aún así tenemos que preocuparnos por esa gente que ha bajado los brazos, que ha escuchado la palabra de Dios, que Dios ha hecho una buena obra en sus vidas, pero aún así, por diversas situaciones, han bajado sus brazos y se han alejado, y aún así esperan que alguien pueda compartirles una palabra o simplemente que los anime a poder levantarse de nuevo y seguir encaminados. Así que bueno, amigo, Cierto. gracias de corazón por este tiempo. Espero que todos los Aquí, que han podido escuchar esta palabra les haya sido de bendición y quienes van a ver el video después también. Así que bueno, no sé si tenés algo más para agregar ahí, sino algunas palabras para que te puedas despedir también y es, cerrar el video. por el momento, eso fue parte de lo que quise hablar, ¿verdad? Ese último mensaje es el que yo tengo. No hay nadie realmente que merezca la gracia. Y el día que nosotros creamos esa mentira, hay que volver otra vez a los pies del Señor Jesucristo. Porque desde el momento que nosotros nos recordamos el Señor de dónde nos sacó, es cuando en nosotros crece un fuego y una pasión y una carga por nuestros hermanos que estén haciendo las cosas de manera inadecuada. Y en los pastores no se dan abasto. Hay mucha gente que está así. Nosotros podríamos realmente llegar a alejarnos del camino. Por eso no es bueno juzgar a un hermano. No es bueno. Y si se hace, tenemos que estar comprometidos que, teniendo la información del cierto delito que haya cometido, tiene que tener siempre el propósito de interceder por ellos. De lo contrario, solo estaremos murmurando, amados hermanos, y eso es inadecuado. Hay que recordar de dónde el Señor nos sacó, ¿verdad? Para realmente poder dar ese amor que el Señor nos ha dado. Y quiero agradecerte también a ti, Jairo, por dar ese espacio. En serio, es un compromiso muy fuerte ese que tienes. Es muy difícil, es un reto muy fuerte hacer esto de Misión Live, pero realmente he sido edificado con muchos de los mensajes que tú has dado. De hecho, hay un video, una live que tú me mandaste y fue donde nació este tema, de que la Biblia completa es, inicia y concluye con una misión, ¿verdad? Es de salvar almas. Todo, todo. Y me di cuenta que quería abarcar o agarrar ese tema de las personas, específicamente estas personas que se han alejado del Señor, que lo han conocido, pero desafortunadamente se han alejado. Bendigo tu vida, Dios te bendiga a ti y a tu ministerio, y realmente es bastante lindo ver el trabajo que estás haciendo en el Señor. Quiero agradecer también a todas las personas que nos están viendo en este momento y que continuemos buscando al Señor y perseverando con más fuerza que antes, porque aquel ya dentro de poco viene. Sí, es, amigo. Bueno, linda, hasta que hemos llegado en esta noche. Dentro de un ratito, después tenemos un vivo en Instagram con un hermanito de Colombia. Así que bueno, ahí vamos a seguir trabajando con este tema. La verdad que para mí es un privilegio poder hacer estos vivos y bueno, y todas las noches aprender algo nuevo, porque tengo que estar acá del otro lado de la pantalla escuchando tremendos mensajes y que también edifican primeramente mi vida y mucha gente que también quiero y gente que conozco que les está todo este tiempo que pasamos, así que yo más que feliz con uno o dos que estén siendo bendecidos y tocados por esto, ya uno es feliz y a veces
uno no imagina hasta dónde puede llegar esto, porque justamente en redes sociales puede llegar a tantos lugares que esto se comparte, se viraliza en algún momento y bueno, es inimaginable hasta dónde puede llegar. Así que nada, simplemente gracias, nos despedimos acá juntos, cerramos este live y deseo que Dios les bendiga mucho. Y mañana nos encontraremos otra vez por Facebook. Quienes quieran después ver el video de Instagram, lo voy a subir al canal de YouTube, así que ahí lo van a tener disponible. Nos Excelente. vemos. Chao, Jairo. Dios te bendiga.